cae el rey del huachicol del PAN. Noroña destroza a Rufo y a la derecha hipócrita. El senador Gerardo Fernández Noroña celebró la detención del exgobernador panista Ernesto Rufo, Apel, acusado por la FGR de ser el accionista mayoritario de una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal. Noroña calificó a Rufo como un símbolo de la hipocresía de la derecha, señalando que durante 40 años de carrera política, este empresario acumuló riqueza al amparo del poder, vinculándolo directamente con el aseguramiento de 15 millones de litros de combustible ilegal. Noroña arremetió contra el Narcopan y su nuevo partido, Somos México, tachándolos de huachicoleros y evidenciando que mientras acusan a otros, sus propios cuadros históricos están siendo procesados por delincuencia organizada. El legislador de Morena defendió la labor de la Fiscalía y la presidenta Sheinbaum, afirmando que este golpe a la corrupción demuestra que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el histórico primer gobernador de narcooposición, que ahora enfrenta la justicia desde el penal del Altiplano. Veamos enseguida cómo los prianarcos son pulverizados por Noroña, por acusar a otros de narcos y huachicoleros, cómo les mandan sus amos, las narcoperritas de Trump, Salinas Pliego y Claudio X. El día de hoy fue detenido Ernesto Rufo Apel. Para los que no saben quién es, Ernesto Rufo Apel es un personaje de la política nacional, es un baja californiano, panista. Hoy forma parte de Somos México, fue diputado federal todavía conmigo en la legislatura por Acción Nacional. Gris no participó nunca en tribuna, no estuvo activo, un paso ahí sin pena ni gloria. Yo creo que estuvo en la de 2018-2021, con Acción Nacional todavía, había sido senador de la República. Fue el primer gobernador que tuvo Acción Nacional, en 1989. Nosotros en 88 habíamos ganado, dentro de los estados que se había ganado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, era Baja California. El reparto agrario, el general Lázaro Cárdenas en Mexicali fue muy importante y de alguna manera eso tuvo un impacto importante en algunos lugares, como en la zona de La Laguna, en Baja California. Baja California se ganó con el ingeniero Cárdenas, y un año después quien capitalizó fue Acción Nacional. Y a partir de que Ernesto Rufo ganó la gobernatura, gobernaron durante 30 años el estado. Ernesto Rufo Apel hizo una aparición muy eficaz. Él fue alcalde de Ensenada, una población chiquita muy bella, donde el gobierno priista trató de ahogar su administración, y entonces él hacía cosas sencillas como salir a barrer él mismo las calles del municipio, encabezar brigadas de limpieza y tal, y entonces logró una notoriedad y un respaldo que lo llevó a ganar la primera gobernatura para Acción Nacional, y tuvo toda la atención de quien rompía un esquema existente, que era que el PRI tenía los gobiernos de todos los estados. Recibió una atención absoluta, pero además, si mal no recuerdo, fue con el gobierno de Ernesto Rufo. Acción Nacional pues buscó poner en práctica muchas de las cosas que pensaba. Y uno de los problemas fuertes que hubo en el país eran los fraudes electorales, la desconfianza en el manejo del padrón electoral, la desconfianza de los órganos electorales que estaban en manos del PRI y del gobierno, que eran lo mismo. Y entonces Acción Nacional insistía en una credencial de elector con fotografía. Y el primer estado de la República que demostró que era posible fue Baja California, en el gobierno de Ernesto Rufo Apel. A mí me tocó ir, yo trabajaba con Porfirio Muñoz Ledo en el entonces Instituto Federal Electoral, él era representante del Senado, la primer minoría, y yo era el responsable de esa oficina. Y me tocó que me enviaran en una elección en Baja California, pues quizás 89, quizás 92, 93, a ver cómo habían hecho el padrón. Ricardo García Cervantes era el subsecretario, me atendió con mucha diligencia, me enseñó todo lo que habían hecho, y el día de la elección recorrimos lo que eran los 5 municipios en ese tiempo del estado de Baja California. Entonces hizo cosas. Los panistas siempre han estado señalados de hacer negocios al cobijo del poder, y con razón. Rufo era empresario, pero más de un panista no es empresario, sale empresario rico de los cargos públicos. Manuel Cloutier, que fue candidato a la presidencia en 88 y que fue asesinado, pues creo que en 89. Bueno, dicen que murió de un accidente en carretera. Yo no creo que haya sido así. Él, que era empresario, dejó en manos de sus hijos las empresas. Él se retiró de la actividad empresarial para dedicarse de lleno a la política. Rufo era empresario, siguió siendo empresario y no le di seguimiento a la honestidad que le caracterizaba. Siempre quien se dedica a las cosas públicas puede ser señalado de actos de corrupción, con o sin razón. El tema es que Rufo ha sido un empresario acaudalado, vinculado a la política y a la actividad empresarial, que es una manera que yo creo que debería prohibirse, la verdad. Si te dedicas a la política, si te dedicas a los negocios, pero si te dedicas a las dos cosas, siempre la frontera de la
posibilidad de que uses, bueno, pues ahí está el caso del presidente Trump, que ha incrementado su fortuna de manera exorbitante desde que llegó a la presidencia de la República. Pues si tú tienes negocios y tienes información privilegiadísima por el manejo de los negocios públicos, pues es muy fácil que uses esa información en tu beneficio. Entonces, Acción Nacional no ha tenido empacho en hacer ese tipo de cosas. Insisto, pues hay quienes empresarios eran y se convierten en empresarios exitosísimos. Y a mí me llamó la atención desde hace, yo creo que más de un año, que nuestro gobierno, el de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hizo una detención, no es detención, logró descubrir 15 millones de litros de combustible que había ingresado ilegalmente al país. Lo que llaman, que a mí me choca el término, lo he dicho muchas veces, huachicol fiscal, que no es otra cosa que la importación ilegal de combustible. Que no pagues los impuestos correspondientes. El PRI y el PAN en el gobierno Enrique Peña Nieto hicieron cambios a la legislación. Antes solo Pemex podía importar combustible, ningún privado podía hacerlo. Y al abrir a los privados, pues se abrió también este fenómeno de que haya quien importe ilegalmente. La fayuca famosa, más que dicen más el término fayuca, por lo menos a los que venimos de generaciones anteriores. La fayuca era toda la mercadería que entraba de contrabando, sin pagar impuestos. Toda es toda, desde jabones hasta ropa, hasta electrónicos, electrodomésticos, todo. Tepito era el paraíso de la fayuca, por ejemplo, la que de Tenochtitlan, ahí encontrabas una locura de cosas todo el tiempo. Pues había connivencia con las autoridades, evidentemente. Yo me acuerdo cuando era joven, soñaba con usar primero los tenis Converse, que para eso sí nos alcanzaba, que eran así los de supermoda, y luego se pusieron de moda los Nike para básquetbol de piel, que eran carísimos. Y había un puesto en el mercado de Tepito, el de Granaditas, creo, que era pues, un puesto que antes vendían ahí, pues lo que quieras, comida, verdura, lo que sea, y así lleno de tenis. Un comerciante muy exitoso, un fayuquero. Y entonces el combustible hacen eso. Lo introducen al país sin pagar los impuestos, que es un delito, es contrabando, es introducción ilegal de mercaderías sin el pago de los impuestos correspondientes. Y encontraron esos 15 millones de litros en 129 carrotanques de ferrocarril, que fueron incautados. Y es de una empresa en que socio Ernesto Rufo Apple. Desde un principio él dijo que no tenía nada que ver, que él solo veía las cosas aduanales, pues justo ese es el problema. Es empresa de la que él es socio importante. Hay otros 3 o 4 más. Y yo, como pasa en muchos de estos asuntos, sale el escándalo y luego ya no sabes qué resultado siguiente se da. Y hoy fue detenido. Yo no sé dónde lo detuvieron, si estaba... había una orden de aprehensión en su contra. Y resulta, yo no sabía, por ejemplo, o no lo recordaba, que es parte de Somos México, del partido que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, y todos estos son lo mismo. Está ahí Álvarez y Casa, están ahí Lorenzo Córdoba. Entonces el partido todavía no tiene una elección, todavía no tiene representación popular, todavía no tiene votos, y ya tiene a un tipo detenido por contrabando de combustible. Qué fuerte ellos que se la pasan diciendo que narco gobierno y que no sé qué. Acción Nacional, pues es un cuadro que fue emblemático de Acción Nacional. Ha salido a decir, ahí tratando de hacer malabares, acrobacias, pues que nadie está por encima de la ley. Pero que se debe respetar el debido proceso. Sí se debe respetar, ¿verdad que se debe respetar el debido proceso? Claro, o sea, Ernesto Rufo, aunque esté acusado y todo lo incrimine, sigue gozando la presunción de inocencia y de los instrumentos que la ley le da. No sé, en este caso si alcance derecho a fianza, por ejemplo, si el delito implica prisión preventiva oficiosa, no sé si de los que están en esa condición. No soy abogado, no he revisado la ley en ese sentido. Entonces lo que le corresponda, si puede darle confianza, saldrá confianza, si no, pues seguirá en prisión y sujeto al proceso hasta que se determine finalmente su culpabilidad o su inocencia, que también, o sea, goza de presunción de inocencia como cualquier persona, insisto, aunque todo te incrimine. Son muy largos. Pero Acción Nacional dice una cosa y la contraria. Dice que qué barbaridad, que con Rocha Moya y Marina El Pilar seguimos esperando una sola prueba del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, a esta hora, contra Rocha Moya. Acción Nacional mismo no ha presentado una sola prueba, por más que acusa a Rocha Moya de narco. Y de todo nuestro movimiento menos tiene una prueba de nada, porque es una intriga majadera. Y de Marina El Pilar, pues está ahí en la controversia de estas grabaciones que han venido saliendo. El gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha salido a decir que no hay un ilícito ahí. Es el caso de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, metió agentes de la CIA. El proceso debe seguir abierto ahí en la Fiscalía General de la República, como este, es que parecía que pasaba, pues sí pasaba. Seguía su camino, su rumbo. Somos México salió a decirlo, obvio, perseguido político. Ni Acción Nacional se atrevió a tanto. Libérenlo de inmediato. Bueno, si él es dueño de los dueños de esa empresa que introdujo ilegalmente al país 15 millones de litros en 129 carrotanques, que eran de su propiedad el combustible.
pues tienen que responder por ese contrabando. Pues es como si yo entro al país y en mi equipaje aparece una arma de alto poder y yo digo, ay, caray, no me lo vas a creer, no, el que no te lo va a creer soy yo, pues tú me tienes que explicar qué hace esa arma en tu equipaje. Pues tú dirás, pasó por rayos X y la chingada, por lo pronto ahí está, tienes un problema. O si hay mercadería, mucho más claro todavía, te toca revisión y hay mercadería que implicaba pago de impuestos y no lo hiciste, pues hay sanciones que pueden ir desde el decomiso hasta inclusive la pérdida de la libertad dependiendo de la mercadería y del monto de la misma. Pues, o sea, entonces está en tu maleta, pues tú no puedes decir, ya podrás después decir misa, que tú de bobo le pasaste la maleta, lo que quieras decir, pero por lo pronto, ¿cómo te quitas la responsabilidad con el documento que tienes, el ticket de que esa maleta es tuya, que tú la documentaste? Está el video, te pregunta en el momento, ¿hace todo cosa real? No, todo lo que te usted le pagó, sí. ¿Cómo te quitas ese problema de entrada? Todo te incrimina. Pudiera suceder que al final acabes explicando qué fue lo que pasó y que sea diferente a lo que aparenta. También, por eso tienes presunción de inocencia. Pero por lo pronto estás en un problema. Por lo pronto estás en una dificultad. Y en el caso de Rufo Apple, pues Somos México no puede decir que él no es parte de la empresa, que hay una escritura pública que documenta que es parte de la empresa. Él mismo reconoce que lo es, él mismo reconoce que ve los trámites aduanales como parte de sus tareas dentro de la empresa, de la que es copropietario. Y hay 150 millones de litros de combustible que metieron ilegalmente al país sin pagar los impuestos en 29 carrotanques. En Coahuila creo que fueron incautados. Entonces Somos México no puede decir, bueno, tan puede que lo dice, pero es una desvergüenza que ya todo apenas están empezando la vida, ya tienen un sello de que, a ver, ¿qué le parecería a esta gente, a Lorenzo Gordo y a todos esos farsantes, que nosotros les dijéramos a ellos que tanto que les gusta huachicoleros? Porque además es combustible, que es efectivamente el robo de combustible es el que llaman huachicol, y le han llamado huachicol fiscal a la importación ilegal, al contrabando, para decirlo claro, al contrabando de combustible. Que les digamos a todo, Somos México, andan buscando nombre, pues pónganse huachicoleros. ¿Verdad que es pasado que sea una generalización? Es un miembro destacado, tomos de su Consejo Político Nacional, o Consejo Consultivo, creo que le llamaron. Y es un político de una larguísima trayectoria. 3 años, en 86 alcalde de Ensenada, 89 gobernador, senador, diputado federal, yo senador 2 veces, por supuesto gobernador del estado, ya lo dije. Una larguísima carrera política desde el 86. Échenle números. 40 años. La inmensa mayoría de esa trayectoria en Acción Nacional. Y ahora con estos cretinazos de Somos México. Reitero, tienen que cambiar el nombre. Es uno de los acuerdos que el INE estableció. No se pueden apropiar del nombre del país. Y los colores no sé con quién también traen ahí conflicto. Entonces tienen que presentar otro nombre. Pues huachicoleros, que se pongan. Les va a quedar muy bien. No deja de ser una cosa dramática, porque ¿qué tiene en la cabeza? O sea, ¿cuál es el límite de acumulación? No hay. O sea, en este sistema económico no hay límite de acumulación. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuántos bienes tienes que tener para que digas, pues ya, para meterte en ese problema? Pues el tipo, dinero no le falta. Y la voracidad es la constante de todos ellos. Todo el cártel inmobiliario, se han hecho especulaciones inmobiliarias a partir de sus gobiernos. Pues Querétaro hizo todo el desarrollo ahí en el Marqués, despojando a la gente, pagando 3 pesos por la tierra y haciendo negocios de desarrollo inmobiliario con pingües ganancias. Pues esa es la característica de Acción Nacional actualmente. Por eso son muy poco serios, porque son muy hipócritas. Su Dios es el dinero y su único objetivo es seguir medrando, seguir lucrando a costillas del pueblo. Y el PRI ni se diga, o sea, Alejandro Moreno Cárdenas representa como nadie lo que el Partido Revolucionario Institucional es a estas alturas. Y que la Fiscalía General de la República, que encabeza Ernestina Godoy, finalmente no culmine, porque ese proceso continúa, pero que de este paso tan importante pues acredita que van avanzando en su tarea. Se lleva su tiempo, pues son procedimientos que no son ahorita ya y de inmediato, pero ahí va avanzando con solidez. Así es que es un llamado de atención a varios que tienen procesos abiertos. Bueno, en el caso de Cabeza de Vaca, que está prófugo en Estados Unidos, y que Estados Unidos se niega a detener y extraditar, pues también le llegó su hora. Él ya no puede volver a intentar, como lo quiso en 2024, ser candidato. Pues tiene una orden de aprehensión y el tipo no tiene ninguna posibilidad de que, bueno, Acción Nacional puede tener la desvergüenza de volverlo a poner en su lista de representación proporcional, pero si no pasó en el 24, menos va a pasar en el 27. Hay una solicitud de extradición. Alejandro Moreno Cárdenas, pues le llegará su momento, el daño patrimonial que le hizo a Campeche es brutal, solo por señalar alguno de los varios pendientes con la justicia que tiene el dirigente nacional del PRI. Dale en me gusta, suscríbete,
activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.